Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hoy estamos acá de vuelta. Les voy a traer una recetita. Vamos a hacer un minestrón de verdura, que es muy fácil de hacer. Que bueno, nada, yo la hago casera y es una comida muy saludable, así que los invito a hacerla y a degustarla, que está muy muy buena. Ahí vamos con la receta. Bueno, como ven, yo acá preparé mi aceite. Vamos a sofreír la cebolla para que le dé más sabor. Acá tengo un poco de ajos tiernos. Voy a utilizar también esta verdura congelada que yo siempre tengo en el freezer. Ajos tiernos, brocolete y Bruselas, guisantes. Acá, como ven, tengo patatas, nabos, puerros, zanahorias, apio, calabacín y cebolla. Bueno, vamos a picar todo. Y tengo ahí 1 litro de caldo de pollo. Si quieren le pueden poner de verdura, si no les gusta de carne. Y también le vamos a poner agua, obviamente. Vamos a proceder a picar nuestra cebolla. Todo en cuadradito, tienen que ser las verduras. Le pueden poner todas las verduras que quieran, lo que tengan en casa. Espinaca no se le suele poner, pero bueno, el que quiere le puedo hacer con espinaca también, o acelgas o lo que quiera. Vamos a empezar a freír esto. Vale, vamos a poner nuestras cebollas. Los ajos tiernos también. Y le vamos a agregar también el puerro. Rehogamos bien todo. Si quieren, después se le puede poner o pasta o arroz. En Italia también lo suelen hacer con arroz y queda muy rico. Se le pone muy poco porque si no queda demasiado espeso. A mí me gusta más con pasta, pero bueno, también es rico con arroz. Vamos a poner los brocoletes de Bruselas también. Vamos a incorporar también las zanahorias. Los guisantes.
Vale, como ven yo ya tengo todas mis verduras. Vamos a poner el caldo. Ya las cebollas se han freído primero. Tenemos que cubrirlo de caldo. Esto tiene que quedar bien espeso. No tiene que quedar aguachirri. Tiene que estar bien espeso. Por ahora vamos a dejar este caldo y le vamos a agregar un poco de agua. Muy poco ahí, para que hierva. Le voy a poner un poco de helado, que le da más sabor. Si ustedes quieren le ponen de verdura, como quieran. Mezclamos todos los ingredientes. Y después le vamos, cuando esté bien esto cocinado, le vamos a poner un buen sobre de parmesano adentro. Si no tienen parmesano le pueden poner queso rallado y le da un sabor extraordinario. Ahora tenemos que dejar hervir aproximadamente 1 hora y media, hora y cuarto. Vemos, tiene que estar bien denso, ya les muestro. Miren cómo está hirviendo, pero todavía le falta. Esto tiene que estar más cremoso. Las verduras se tienen que desarmar un poquito para que le dé cremosidad a lo que es el minestrón. Vamos a dejar cocinar un poquito más. Yo le voy a agregar un chiquito más de agua, pero poca. Hace media hora que está cocinando, pero todavía como ven, todavía tenemos para un ratito más. Lo que vamos a hacer ahora es probar si está bien de sal. Le falta muy poco, porque después no se olviden que va el queso. Y ya le hemos puesto el dado también. Le vamos a poner un poco de nuez moscada, que le da sabor. Un poco de pimienta negra. Mezclamos y dejamos que siga cocinando por un rato más. Vale, como ven, ya está más blando toda la verdura. Miren, se está desarmando. Lo que vamos a hacer es poner la pasta. Yo le voy a poner muy poca pasta. Miren, es re chiquito esto. Mezclamos y dejamos cocinar. Para que la pasta no quede súper cocinada y no quede todo demasiado espeso, lo que hacemos, la hacemos cocinar 5 o 6 minutos, porque esta pasta es dura, y la apagamos y lo dejamos que termine de cocinarse con el calor mismo. Igual que cuando le ponen fideitos chiquititos, también se le da 3 minutos y se apaga y se deja de terminar de cocinar con el mismo calor, se termina y quedan al dente. O sea, no quedan ni crudos ni cocidos, justos. Y ya después le agregamos el queso. Ahora que termine de cocinar la pasta nuestra que le hemos puesto, no se olviden de dar like, como siempre le digo, de suscribirse al canal, darle a la campanita, así te llegan todas las últimas recetas del canal. Y bueno, saben que con eso me ayudan a crecer y bueno, y a que estén al día con las últimas recetitas. Puede haber receta que no le interesa, como puede haber recetas que sí le puede llegar a interesar. Bueno, y como siempre ustedes saben que les mando un cariño grande.
Vale, como ven yo ya apagué, miren la cremosidad que tiene esto. Vamos a ponerle parmesano. Bastante, que le da buen sabor. Mezclamos. Vale, miren con la cremosidad que quedó esto, espectacular. Bueno, espero que lo hagan, que lo disfruten en familia y no se olviden de dar like, de suscribirse al canal, darle a la campanita, así se mantienen ayornados, que les llegan todos los nuevos videos, porque si no, no te llega por el algoritmo. Así que bueno, nada, un beso grande para todos y acá los dejo con este minestrón. Un cariño grande.